A continuación, tengo el gusto de presentarles a la doctora María del Carmen Figueredo. La doctora María del Carmen es médico de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, médico internista de la Universidad Javeriana, especialista en gastroenterología de la misma universidad, maestría en bioética, profesora adjunta de la Pontificia Universidad Javeriana, quien nos acompaña con la conferencia Helicobacter pylori y su importancia en la era actual. Bienvenida, doctora Figueredo. Buenos días para todos, muchas gracias, doctor González. En primer lugar, quería agradecerle por la invitación para participar en Endotour Cúcuta y pues para continuar con el programa, entonces les voy a hablar sobre Helicobacter pylori, su importancia en la era actual. El contenido que vamos a tratar son aspectos epidemiológicos, cuál es la historia natural de la infección por Helicobacter pylori, cuándo y a quiénes debemos hacerles pruebas para realizar el diagnóstico, quiénes tienen indicación de tratamiento y vamos a hablar también sobre los esquemas de tratamiento de acuerdo a los lineamientos tanto nacionales como internacionales. Entonces, para tener en cuenta, la infección por Helicobacter pylori es la infección una de las infecciones bacterianas más frecuentes en el mundo. Pues desde 1983 los doctores Warren y Marshall describieron la asociación con gastritis crónica y esto los hizo acreedores del Premio Nobel de Medicina en el 2005. Esta es considerada un problema de salud público y se asocia con una alta morbilidad gastrointestinal. Vamos a tener pacientes con un amplio espectro de la enfermedad, desde pacientes asintomáticos hasta aquellos que pueden llegar a desarrollar cáncer gástrico. En 1994 y en el 2009 fue ratificada su clasificación como un carcinógeno del grupo 1, o sea, hay una asociación confirmada de la infección por Helicobacter y el riesgo de cáncer. En cuanto a las vías de transmisión, principalmente la oral-oral en la transmisión de persona a persona, pero también puede ocurrir transmisión fecal-oral, principalmente de fuentes de agua no tratada y vegetales. Está descrita también la transmisión iatrogénica a través de endoscopios, pero pues la tasa de esta es muy baja afortunadamente. ¿Cuáles son los principales factores de riesgo para la infección? El bajo nivel socioeconómico y la transmisión en el entorno intrafamiliar ha sido descrita como muy frecuente y ocurre aproximadamente a los 12 años de edad. Si uno de los padres se encuentra infectado por Helicobacter, hay mayor probabilidad de que sus hijos lo tengan, especialmente con la madre, con un aumento del riesgo de la infección hasta 13 veces. En cuanto a la epidemiología, su prevalencia es superior al 50% en países en desarrollo y está descrito que aproximadamente 4.4 billones de individuos alrededor del mundo están infectados con Helicobacter pylori. Entonces, esto pues nos debe alertar y pues nuestra región y nuestro país, Latinoamérica, Colombia, no es la excepción a esto y podemos encontrar tasas hasta del 60.3%, y ahorita vamos a ver en detalle qué ocurre en Colombia. Existe una variabilidad geográfica, una variabilidad de la infección descrita, determinada por la zona geográfica, la edad, las condiciones de vida y el nivel socioeconómico de los pacientes. Descrita más frecuentemente en hombres que en mujeres, aproximadamente 30 versus 15%, al compararlos, en los hombres se ha planteado probablemente como factores laborales, exposicionales adicionales, y en cuanto a la raza es menos frecuente en blancos hispanos y más comúnmente encontrada en afroamericanos, hispanos y nativos de Alaska. Entonces, este es un mapa que nos muestra el panorama general de cómo es la situación respecto a la infección por Helicobacter pylori. Los datos que les muestro a la derecha son un metaanálisis en el cual evaluaron la prevalencia y encontraron que en África hay tasas tan altas como el 70%, América Latina, como les mostré, aproximadamente el 60%, y Norteamérica con las tasas más bajas de 37%. Acá no tenemos datos de Colombia, pero ya se los voy a mostrar, y luego de esta gráfica se me hizo muy importante mostrar la situación de la tasa de incidencia de cáncer gástrico ajustado por edad, los datos más recientes de 2022 que van de la mano con la infección por Helicobacter pylori y pues uno de los desenlaces más importantes que tenemos. Japón, históricamente caracterizado como uno de los países
con las tasas de incidencia más altas que han disminuido progresivamente en el tiempo. Portugal, una tasa de 12.8, muy similar a la nuestra que está en 12.9, y en Estados Unidos solamente 4.1. En cuanto a Colombia, más de la mitad de nuestra población está infectada por Helicobacter pylori. Los datos varían de acuerdo al año de la publicación que revisemos. En general es de aproximadamente la prevalencia del 77 al 87%. Varían también de acuerdo a la prueba que utilicemos. Entonces, cuando se hace la evaluación histológica hasta un 70% versus cuando se hace a través de una prueba rápida de ureasa un 64%. Existen claras diferencias regionales respecto a la prevalencia de la infección por Helicobacter en nuestro país, e incluso dentro de un mismo departamento podemos tener también diferencias en estas tasas de infección. Entonces, este fue un estudio publicado a inicios de los 2000 por Bravo y colaboradores, en el que encontraron una prevalencia global cercana al 70%, siendo superior en Tunja y Popayán, con una tasa muy baja en Pasto, que probablemente estuvo relacionada con un subdiagnóstico, y con una característica específica, y es que, por ejemplo, en la costa atlántica era una de las regiones donde el comportamiento es diferente, tanto para infección por Helicobacter pylori como para cáncer gástrico, y fue aproximadamente el 65%, sin decir que pues, está como muy cercana al global de la prevalencia. Esto son datos, igual que lo que les mostré de información internacional, de la prevalencia de cáncer gástrico para 2022. A nivel nacional, de 25, principalmente en Bogotá, probablemente por centralización de la atención de los pacientes. Y acá para destacar que la región andina y la región pacífica son las que tienen las tasas de prevalencia más altas, Orinoquía y Amazonía, y la región Caribe con la tasa inferior. Un dato muy importante que les voy a resaltar, y es que Norte de Santander, Risaralda y Huila para ese año fueron los departamentos con las prevalencias discriminadas más altas. La Guajira, Sucre y Córdoba con prevalencias inferiores. Estos pues son datos diferentes a los que les mostré internacionales, porque provienen de la cuenta de alto costo, que son datos recolectados para fines administrativos, pero que nos muestran el panorama nacional. Y ya específicamente para hablar del Helicobacter pylori, entonces debemos tener en cuenta que esta es una bacteria, es un bacilo gram negativo, con una forma en espiral, es flagelada, es microaerofílica, tiene unas características muy especiales, es muy difícil de cultivar, eso nos limita en muchas ocasiones las terapias dirigidas, y tiene unas particularidades específicas. Ella tiene unos mecanismos por los cuales colonizar la mucosa gástrica, permanecer en ella y generar el daño. Dentro de estos se encuentran principalmente las exotoxinas, como por ejemplo la BAC-A, que produce daño en la mucosa y de las células epiteliales. Los flagelos les permiten motilidad, quimiotaxis, evasión de la respuesta inmune. Tiene la ureasa también, que le permite neutralización de los ácidos gástricos, y otras proteínas que le permiten causar el daño. En cuanto a la fisiopatología, entonces tenemos los factores de virulencia que les acabé de comentar, principalmente la ureasa, los flagelos y las adhesinas y las toxinas. Entonces el Helicobacter ingresa al huésped, logra sobrevivir en la mucosa gástrica a pesar del ácido, lo logra a través de sus características particulares que le permiten la motilidad y la quimiotaxis. La adhesina y la interacción cuando ya se tiene la colonización establecida le permite generar el daño y la liberación de toxinas, y se ha planteado que esto lleva a la replicación intracelular. ¿Qué ocurre con los pacientes? Entonces, la historia para todos no va a ser la misma definitivamente. Vamos a tener unos factores ambientales que van a condicionar que haya una respuesta diferente, el consumo de alcohol, por ejemplo, el tabaquismo, y factores específicos del huésped. Entonces, en la gráfica lo que vemos es en el eje de las Y, la producción de ácido, si es baja o alta, y en el eje de las X, la edad. Entonces,
vamos a tener un paciente que se infecta aproximadamente a los 12 años, vamos a tener la infección persistente en el tiempo, se va a desencadenar en primer lugar una gastritis aguda, luego progresa a gastritis crónica y vamos a tener diferentes escenarios de acuerdo a si tenemos pangastritis o solamente compromiso a nivel del antro. Puede tener un paciente una úlcera duodenal, ser asintomático, tener úlceras a nivel gástrico, tener cáncer gástrico o, por ejemplo, tener un linfoma MALT. En cuanto al cáncer gástrico, como datos adicionales, el Helicobacter, pues como les mencioné, es el principal factor asociado a específicamente la infección crónica o recurrente que se ha encontrado en el 90% de los cánceres gástricos no cardiales. Pero nos confiere un riesgo tanto para cáncer cardial como no cardial. Para el no cardial, hasta 4 veces más riesgo, pero para el cáncer cardial hasta 11 veces. La carcinogénesis por el Helicobacter tenemos 2 vías principales, una vía directa en la cual produce lesión de la mucosa y una vía indirecta en la cual lo que ocurre es la activación y la persistencia de esa activación de la respuesta inmunitaria. Esto para hablarles de la cascada de Pelayo-Correa. Esta es la representación esquemática de los eventos que van ocurriendo, la persistencia de la inflamación y las características específicas del individuo y del Helicobacter. Entonces, se ha encontrado, por ejemplo, que las cepas de Helicobacter que son CAC-A positivo van a tener los pacientes que se les documenta una mayor probabilidad de tener cáncer gástrico en el tiempo y de desarrollar las lesiones precursoras de atrofia, metaplasia y displasia. El Helicobacter no solamente afecta el estómago, también tenemos compromiso extragástrico que ha sido confirmado el riesgo de asociación, otros que tienen una asociación protectora y realmente pues otras posibles asociaciones que no han sido confirmadas. Entonces acá en esta gráfica muestra realmente como un resumen, por ejemplo la púrpura trombocitopénica, el déficit de vitamina D, alteraciones metabólicas han sido confirmadas, la esofagitis eosinofílica, halitosis, enfermedades tiroideas autoinmunes. ¿A quién debemos realizarle pruebas diagnósticas? Entonces, este es un punto muy importante y va a estar condicionado de qué estudio llevemos a cabo por la presencia o no de signos de alarma. Entonces, si tenemos un paciente que es menor de 50 años y no tiene signos de alarma, podría llevarse a cabo una prueba no invasiva, como un test de aliento con urea, los anticuerpos o unos antígenos en materia fecal. Ya vamos a hablar del rendimiento diagnóstico de cada una de estas pruebas. Si el paciente tiene más de 50 años y tiene factores de riesgo, debe ser llevado a una endoscopia y los lineamientos colombianos específicamente tenemos que si el paciente tiene síntomas y tiene 35 años o más, la evaluación endoscópica es el siguiente paso a realizar. Entonces, las pruebas diagnósticas se dividen en 2 grandes grupos, las pruebas invasivas y las pruebas no invasivas. En cuanto a las pruebas no invasivas, tenemos el test de aliento de urea con carbono, los anticuerpos y los antígenos fecales. En la gráfica podemos ver que su perfil diagnóstico de sensibilidad y especificidad es variable, siendo inferior en los anticuerpos que tienen solamente una sensibilidad del 74% y una especificidad muy baja cercana al 60%, a diferencia de los antígenos fecales y el test de aliento que tanto sensibilidad y especificidad son superiores al 95%. Respecto a las pruebas diagnósticas invasivas, entonces tenemos que el test de ureasa realizada en la biopsia durante la realización de la endoscopia tiene un perfil diagnóstico bueno. Tenemos el cultivo y el antibiograma que tiene pues una especificidad del 100%, pero la sensibilidad es baja, dada la dificultad que se puede llegar a presentar para lograr el crecimiento del Helicobacter en el cultivo. Y finalmente la histología, que es el estándar de oro tanto para el diagnóstico de la infección como para la evaluación de los cambios mucosos y la detección de lesiones, pues la caracterización de los cambios por gastritis y la identificación de las lesiones precursoras. Después de haber realizado la evaluación tanto de los síntomas que presentaba el paciente, definimos que ese paciente debía ser llevado a una evaluación para realizar el diagnóstico de la infección por Helicobacter pylori, vamos a hablar del tratamiento.
Lo que les voy a mencionar en cuanto a las estrategias de tratamiento está basado por los lineamientos del Consenso de Maastricht en su versión número 6, que fue publicada en el año 2022, y de la guía del Colegio Americano sobre el tratamiento de la infección por Helicobacter pylori, y finalmente les voy a mostrar cuáles son los lineamientos de la guía colombiana. El paradigma cambió en el 2015 cuando en el Consenso de Kioto definieron que la gastritis asociada al Helicobacter pylori era una enfermedad infecciosa y por ende requería tratamiento. Esto significó que los pacientes a quienes se les identifique infección por Helicobacter pylori deben ser tratados. ¿Por qué? Ya vamos a comentar, vamos a cambiar el curso natural de la enfermedad, vamos a reducir la posibilidad de la inflamación persistente, vamos a reducir el cáncer de estómago y esto pues tiene un impacto tanto en calidad de vida, morbimorbilidad y costos. ¿Quiénes tienen indicación de diagnóstico y por ende de tratamiento? Todo paciente a quien se le realice una prueba y esta sea positiva. Aquel paciente que tenga una enfermedad ulcerosa péptica activa o el antecedente de habérsele documentado. El hallazgo de un linfoma MALT de bajo grado, el antecedente de una resección endoscópica de un cáncer gástrico temprano, los pacientes con dispepsia no investigada, quienes usen ácido acetil salicílico a baja dosis, aquellos pacientes que tengan tratamiento crónico con AINES, a quienes se les determine anemia por déficit de hierro que no sea explicada por otra causa, y los adultos con púrpura trombocitopénica idiopática. Entonces, ¿qué beneficios vamos a tener al tratar a estos pacientes? Se ha encontrado que hay mejoría de la trombocitopenia en aquellos adultos que tienen púrpura trombocitopénica idiopática, mejoría de los niveles de hierro, vamos a reducir la posibilidad de presentar un sangrado en aquellos pacientes que tienen consumo de AINES o de ácido acetil salicílico, y vamos a reducir el riesgo de cáncer de estómago y en aquellos pacientes que tengan el antecedente de una resección previa de documentar lesiones metacrónicas posteriormente en el tiempo. ¿En quienes hay evidencia insuficiente para hacer el diagnóstico y tratar? En pacientes asintomáticos que tengan historia familiar de cáncer gástrico, en pacientes con gastritis linfocítica, pólipos gástricos hiperplásicos o en el contexto de hiperemesis gravídica. Existen 3 condicionantes principales con la posibilidad de tener una erradicación exitosa. Entonces, vamos a tener unos factores asociados con el huésped, que son principalmente la adherencia, determinada en parte por los efectos adversos que se pueden presentar, el metabolismo de la CYP2C19, el tabaquismo y la diabetes. En cuanto a los factores directamente relacionados con el Helicobacter, el perfil de sensibilidad de la bacteria, condicionada pues, por variabilidad interregional, y el tratamiento por el esquema seleccionado. El Helicobacter pylori, así como les mostré que tiene un espectro de la enfermedad que es muy variable, pues también tiene una particularidad específica y es que sus mecanismos de resistencia para los antibióticos clásicos como amoxicilina, levofloxacina, metronidazol son diferentes a los mecanismos de resistencia que generan para estos antibióticos otras bacterias. Entonces, tenemos los macrólidos, las tetraciclinas, rifabutina, fluoroquinolonas, produce alteraciones en su material genético, tiene también la posibilidad de la formación del biofil. Es difícil cultivarla porque tiene una forma cocoide en la cual no se puede identificar o caracterizar plenamente en algunas ocasiones y tiene bombas de flujo de ingreso y salida de los medicamentos que alteran la posibilidad de que tenga una efectividad adecuada el antibiótico. Entonces, pues esto es importante destacarla cuando hablamos de cómo tratarla. Entonces, la erradicación exitosa, uno de los puntos que les mencioné es la resistencia. Entonces, esa resistencia puede ser primaria o secundaria. Secundaria cuando ya el paciente ha sido expuesto a otros antibióticos previamente, y el hecho de tener resistencia, por ejemplo, cuando se documenta claritromicina, reduce la efectividad del tratamiento hasta en un 50%, si se identifica el metronidazol hasta un 25% y levofloxacina entre un 20 a 40%. Metronidazol tiene una particularidad y es que a pesar de que en algunos estudios se ha encontrado que hay unas tasas de resistencia que no son despreciables, el efecto que tiene esta sobre la terapia global
es baja. Les voy a mostrar en el mundo cómo tenemos los perfiles de resistencia. Entonces, esta fue una revisión que realizaron entre 2018 y 2021 de pacientes, casi 2.000 pacientes adultos con infección por Helicobacter pylori, y encontraron, por ejemplo, acá para destacar, que hasta un 35% de pacientes podían tener resistencia al metronidazol, un 18% muy parecido a nosotros a la claritromicina. La tasa de resistencia a amoxicilina realmente era muy baja y a las tetraciclinas también. En cuanto a Estados Unidos, estas son las tasas similares: claritromicina 16%, la rifabutina, la amoxicilina y la tetraciclina realmente no significativas. En Latinoamérica, las combinaciones de claritromicina y metronidazol, un 8% solamente, se reduce esta y hace parte de lo que les acabé de comentar del impacto que tiene el uso de metronidazol, que realmente no se disminuye dramáticamente la efectividad, descrita en Latinoamérica incluso superior al 50%. Y en nuestro país, pues el escenario nos debe hacer reflexionar de que cuando utilicemos antibióticos lo hagamos de manera racional por el impacto que esto puede llegar a tener, dado que, como vemos en la tabla, son antibióticos que utilizamos para infecciones respiratorias, genitourinarias y otras infecciones gastrointestinales. Nuestra tasa de resistencia en diferentes estudios publicados desde aproximadamente el 2005 en adelante, la claritromicina hasta cercana al 18%, metronidazol del 80%, la tetraciclina un 6% y la levofloxacina 27%. ¿Cuáles esquemas de tratamiento podemos llegar a utilizar? De acuerdo a los lineamientos del consenso de Maastricht, la terapia cuádruple con bismuto, que tiene como antibióticos la tetraciclina y metronidazol en combinación con el inhibidor de bomba y el subsalicilato de bismuto, es una alternativa en pacientes con alergia a la penicilina. Tenemos la opción de la terapia cuádruple sin bismuto, que combina claritromicina, amoxicilina, metronidazol, el inhibidor que siempre va a estar en el esquema. La cuádruple con levofloxacino, la terapia triple con claritromicina, la terapia triple con levofloxacina, que realmente son la misma combinación, haciendo el switch de claritromicina por la levofloxacina, y la terapia triple con rifabutina, que se considera el esquema de última línea. La duración del tratamiento, este ha sido un tema discutido a lo largo de la historia, 7, 10, 14 días. Realmente los estudios ya han mostrado que la efectividad se logra con una duración del tratamiento de 14 días. Algunos estudios han evaluado la posibilidad de tratamientos de 10 días, pero el lineamiento actual son 14 días de duración del tratamiento. No dejar de lado los efectos adversos de los pacientes, explicarlos, que el bismuto puede producir cambio en la coloración de las deposiciones, cambio en el color de la lengua, la levofloxacina puede producir dolor en el tendón de Aquiles. Entonces, si el paciente conoce los síntomas, le va a informar y vamos a disminuir la pérdida de adherencia al tratamiento y por ende la falla a la terapia de erradicación en nuestros pacientes. Esto es un resumen básicamente de cómo debemos dar las dosis. Hay unos puntos discutibles: el inhibidor de bomba de protones, los estudios diseñados con dosis de 20 miligramos 2 veces al día. Sabemos que con dosis alta vamos a tener unas mejores condiciones para que actúen los antibióticos y logremos la erradicación exitosa. Indicarle al paciente que el subsalicilato de bismuto es masticable para que la posología sea adecuada. Y las dosis, por ejemplo, de la amoxicilina ha sido un punto controversial. Tenemos descripciones de 1 gramo cada 12 horas, 1 gramo cada 8 horas. La dosis alta ha mostrado buena respuesta. Y la rifabutina, por la disponibilidad en nuestro país, se ha planteado homologar la dosis de 300 miligramos al día o cada 12 horas. ¿Qué dificultad tenemos actualmente por disponibilidad? La tetraciclina, entonces limita en algunas ocasiones su utilización. Estos son los esquemas adaptados de las recomendaciones de Maastricht en su versión número 6, entonces tenemos las 4 líneas posibles de tratamiento con la consideración de que un punto muy importante para que lo tengamos en cuenta es que no vamos a llevar a todos nuestros pacientes, yo quedándome, ustedes desde el cuidado primario quedándose con el paciente hasta llevarlo a la 4ª línea de tratamiento. Entonces ya vamos a ver en qué punto de
el curso del tratamiento de estos pacientes, debemos hacer una evaluación complementaria. Entonces, nos plantean si el escenario es una resistencia a la claritromicina menor al 15%, que en teoría no es nuestro escenario en Colombia, de acuerdo a los datos que les mostré, una terapia cuádruple con bismuto o terapia triple con claritromicina. Si nos vamos al lado izquierdo del esquema, si esa terapia cuádruple falla, podemos utilizar cuádruple o triple con levofloxacina. Si no hay respuesta, cuádruple o triple con claritromicina y finalmente, como todos los escenarios, vamos a tener la opción de usar una terapia triple con rifabutina. Vamos a regresar hacia el lado derecho del esquema. Si elegimos inicialmente una terapia triple con claritromicina y falla, una opción es usar terapia cuádruple con bismuto o cuádruple o triple con levofloxacina y viceversa. Si tenemos una resistencia a la claritromicina superior al 15% o desconocemos el perfil de resistencia en nuestra región, entonces la primera opción va a seguir siendo la terapia cuádruple clásica con bismuto. Si no hay respuesta, la cuádruple con levofloxacina y como última opción la triple con rifabutina o bismuto con otro antibiótico. Si utilizamos una terapia cuádruple sin bismuto concomitante, podemos utilizar luego, igual que en el esquema anterior, la cuádruple con bismuto o la triple o cuádruple con levofloxacina y última alternativa, la triple con rifabutina. Esta es la recomendación de la guía colombiana del tratamiento de la infección por Helicobacter pylori en los diagramas de su versión de 2015, dado que esta tuvo en el diagrama del 2015, perdón. Entonces, tenemos la decisión del tratamiento empírico si no tenemos la disponibilidad de las pruebas de sensibilidad por cultivo, que es el escenario que ocurre en nuestro país. De acuerdo a la resistencia, entonces, tenemos muy similar a lo que les mostré hace un momento en lo internacional, menor del 15%, terapia triple estándar, concomitante, secuencial o la mejor terapia local. Y cuando la resistencia es superior al 15 para la claritromicina o al 40 para el metronidazol, está la terapia cuádruple con bismuto, la terapia triple con levofloxacina o la alternativa de la mejor terapia local. Esto para resaltar que cuando ya tenemos un paciente que ha sido llevado a un segundo esquema de tratamiento, lo ideal y lo que no debemos hacer es seguir retratando al paciente. Ya vimos que no tuvimos una adecuada respuesta y ahí se hace necesario parar y hacer una evaluación con pruebas de sensibilidad por cultivo o moleculares. ¿A quién debemos hacerle las pruebas? Cuando la terapia empírica de segunda línea y de rescate han fallado. Estas son recomendaciones también basadas en el contexto de Maastricht. Otra pregunta frecuente y muy importante es, ¿y a todos los pacientes les debo hacer confirmación de la erradicación del Helicobacter pylori? La respuesta es sí. ¿Por qué? Si le hice la prueba, lo traté, debo confirmarlo. Va de la mano toda la secuencia que llevamos a cabo y el impacto de lo que intenté intervenir cuando le hice el diagnóstico. ¿Cómo podemos hacerlo? Con el test de aliento de Nuria o los antígenos en materia fecal. La biopsia y la evaluación histológica son el gol estándar, pero la hacemos solamente cuando el paciente tiene la indicación de la endoscopia por alguna otra razón. Se debe hacer 4 semanas luego del tratamiento de haber finalizado y el paciente debe tener por lo menos 2 semanas de haber suspendido el inhibidor de bomba de protones. Como mensajes finales, la infección por Helicobacter pylori es altamente prevalente en el mundo y nuestro país no es la excepción. Todo paciente diagnosticado debe recibir tratamiento erradicador y realizarse la confirmación de esto. La selección adecuada del esquema del tratamiento se encuentra directamente relacionada con la tasa de éxito o de falla de la erradicación. Y el escenario ideal sería la selección del tratamiento de erradicación basado en la prueba de disponibilidad, de sensibilidad, de susceptibilidad, perdón, pero en la actualidad no contamos con un acceso, implica costos además y continuamos basando la terapia empírica. Muchas gracias.